Bienvenidos a un capítulo más de Legalmente. Estamos muy contentos porque tenemos ni más ni menos que al diputado Luis Usareí, quien es diputado local aquí en el estado de Nuevo León por el Distrito 18, que para los que no conozcan es San Pedro y una parte de la parte oriente de Santa Catarina. Ya segunda vez te reelegiste. Bienvenido, Luis. Muchas gracias, Jorge. Bien contento de estar aquí contigo, compadre. Felicidades por tu programa y un saludo a todo tu auditorio, que es cada vez más amplio. Sí, esperemos que siga creciendo. No, claro que sí. Y más con invitados de este nivel, de verdad. Te agradezco mucho que te des el tiempo. Sé que traes una agenda por demás complicada y no solamente por tu labor legislativa, sino porque me consta que has decidido entrarle al toro por los cuernos en los problemas más complicados del estado. Y te agradezco la oportunidad de que podamos platicar de principalmente dos cuestiones. Una, ¿cuál es tu visión como diputado local? Así, ahora sí que entre amigos, a capa abierta. ¿Cómo ves el estado? ¿Qué está pasando? ¿Andan del chongo el Congreso y el gobierno estatal? ¿Qué pasa, Luis? Bien, bueno, vamos por partes. La función del diputado, yo desde la primera campaña comentaba con la ciudadanía y con los votantes que yo les decía, este es el oficio peor visto de todo México y es al que me quiero dedicar. Y no lo digo porque se me haya ocurrido, ¿verdad? Sino porque hay un estudio que es el Latino Barómetro que te dice que la institución con mayor prestigio en nuestro país es la Iglesia Católica, el Ejército, el INE, las universidades, y al fondo de la tabla están las policías municipales y los diputados. Entonces dices, oye, bueno, ¿por qué sucede esto? Pues porque evidentemente ha habido algunos diputados que llegan al Congreso a no hacer su chamba. Pero yo he tenido la oportunidad de conocer a gente preparada, honrada, empática con los problemas de su comunidad. Y desde campaña yo les dije, sí, me quiero dedicar al oficio peor visto porque quiero contribuir a dignificarlo como otras personas han contribuido. ¿Cómo contribuyen? Subiendo el nivel del debate parlamentario, subiendo el nivel de los acuerdos, teniendo oficio político, siendo honestos y siendo sensibles con los problemas del distrito al que representan, apoyando a los que votaron por ellos y a los que no votaron también por ti. Tienes que representar a todos. Así es como veo el oficio del diputado, que en mi caso pues es un gran honor tener este cargo porque soy abogado, estudié Derecho en la carrera, la maestría y el doctorado, y además me he dedicado al servicio público 20 años, entonces hoy tengo la oportunidad de mezclar dos grandes pasiones, el derecho y la política. Entonces disfruto muchísimo mi trabajo, es lo que te puedo decir. Y respecto a la situación del estado, bueno, pues hay una realidad, ¿no? Que en las elecciones la gente decidió votar de manera cruzada. Y eso no es la primera vez que sucede. Sucedió en 2012, 2015, 2018 y 2021. Entonces llevamos 4 elecciones al hilo donde la gente vota para presidente por un partido, para senador por otro, para diputado por otro, para gobernador por otro, etcétera. Y eso pasó en el 2021. La gente le da al partido del gobernador, a Movimiento Ciudadano, pues la gobernatura, ganan esa elección, ese proceso electoral. No así la elección de diputados locales, donde MC no gana ningún distrito y la mayoría de los distritos los ganan el PAN, el PRI y después algunos que ganó Morena y los partidos que dicen que no son Morena, pero que sí son Morena. Sí. En fin, hay una composición, una integración, una configuración pluripartidista en el Congreso del Estado y eso es muy sano para la democracia. Hemos estado de acuerdo en muchos temas, en el presupuesto del primer año, en la reforma integral de la Constitución, en muchos proyectos de decreto que ha mandado el gobernador, pero también es un hecho y es evidente que ha habido desacuerdos, ¿verdad? En ocasiones, pues el gobernador ha opinado de una forma, el Congreso del Estado de otra. Yo pienso que no hay que asustarse, es parte de la democracia. De lo que debemos asustarnos es si esto trae como consecuencia, en vez de un enriquecimiento del diálogo y de las decisiones, pues una parálisis, ¿verdad? Que es lo que nadie queremos. Sí. Fíjate que ahorita que comentas, veo que la división se menciona en distintos poderes, cuanto antes era en distintas fuerzas políticas dentro del propio Congreso. Hoy tenemos un Congreso más unido, es decir, ¿los partidos encuentran consenso dentro del Congreso? ¿O cuál es la visión al interior del Congreso del Estado? Hay un gran consenso entre
casi todas las fuerzas políticas, tan es así que las reformas constitucionales normalmente transitan, que para ello se requieren 28 de 42 votos, y inclusive hay votaciones de 32, 33 votos. Entonces, es un hecho que si bien no se genera un consenso total, digo que ha existido, ha habido votaciones de 42 de 42, pero en las que hemos estado divididos, pues sí ha sido muy marcado lo que tú comentas, entre poderes. ¿Por qué? Porque pues quien se ha opuesto es el partido del gobernador. Entonces ahí queda muy marcado que no es nada más un tema de partidos, sino ya un tema de poderes. Y eso es donde tenemos que también poner una alerta, ¿no? No solamente los políticos, sino también los ciudadanos, porque los ciudadanos no votaron por nosotros pues para que nos estuviéramos peleando, ¿verdad? Votaron por nosotros para que estuviéramos trabajando para representarlos. Sí. Fíjate que se me hace muy interesante y aprovecho el espacio y la confianza para preguntarte como que era poco probable o a lo mejor poco imaginable para nosotros los ciudadanos pensar que PRI y PAN se podían poner de acuerdo, ¿no? O sea, como que siempre habían sido muy antagónicos entre ellos. Hoy vemos que están muy puestos de acuerdo, a lo mejor trabajando muy armónicamente en lo que respecta al Estado de Nuevo León. ¿A qué se debe esto? O sea, ¿es porque el Ejecutivo es de otro partido? ¿Cómo funciona ese tema de la creación de la agenda política y legislativa? Mira, a mí me sorprende mucho también esta situación que vivimos hoy. Digo, nada más para darnos una idea. Yo hace 4 años, estamos en 2000, no, ya pasó más tiempo, discúlpame. Hace 6 años, casi 6 años, era la elección de 2018, la etapa postelectoral. Y yo estaba en un plantón en Palacio Municipal de Monterrey, llevando comida con voluntarios a la gente que se estaba quedando a dormir, con Felipe Jesús Cantú, ex candidato del PAN a la alcaldía de Monterrey, que después se fue a Morena, para apoyarlos en su protesta por el fraude electoral. ¿En contra de quién? Del PRI. Cuando en aquella ocasión, hubo un fraude evidente ante los ojos de todos en la elección de Monterrey y de Guadalupe. Y antes de eso, pues hubo muchísimas pugnas entre ambos partidos. Pienso yo que el principal punto de quiebre se da precisamente en ese año, en el 2018, y se reconfigura el mapa político. ¿Por qué? Porque estamos frente a un partido, primero, pues a nivel federal, que evidentemente quiere tener el control absoluto, que está desapareciendo instituciones, que busca controlar al Poder Judicial, que busca controlar al órgano electoral, que busca también controlar a los medios de comunicación, perseguir a sus enemigos políticos. Y pues eso de manera obligada, la gente nos pidió desde el 2021 que nos uniéramos los partidos de oposición en contra del régimen autoritario que representa Morena. Aquí lo que pasa es que Nuevo León, el único partido que no se sumó a esa alianza es el partido Movimiento Ciudadano. Entonces, ¿qué vemos en MC? Lo digo abiertamente. En ocasiones, como en el caso del INE, han apoyado el votar en contra de esas reformas retrógradas, pero no así en otros casos, ¿verdad? Como cuando se desapareció el Seguro Popular o se sepultó la reforma educativa, y vemos que el gobierno del estado, pues a veces trabaja en equipo, juntando a los dos partidos, a Morena y a MC, y eso pues de manera orgánica hace más fuerte la alianza, pues no nada más PRI-PAN, eso es porque son los partidos visibles, sino cualquier fuerza política que se oponga al régimen de Morena, ¿verdad? Digo, siendo muy, muy honesto en la respuesta, yo pienso que obedece a esa coyuntura que te comento. Y en Nuevo León, ¿cómo se ven los beneficios de esta alianza? O sea, ¿qué has visto tú diferente en algunos temas que son clave para el Estado? El principal tema es que es una manera de darle gobernabilidad en muchas cuestiones en las que el Estado requiere avanzar. Y el contar con una mayoría calificada en el Congreso sí te permite tener una toma de decisiones mucho más ágil. Aunque hay que reconocer que la esencia de cada partido político es completamente distinta, y esto no es nuevo, vaya. Sí sucede muchas veces, por ejemplo, en Europa, se unieron los partidos de derecha y se unieron también los partidos de izquierda. En este caso, por ejemplo, Podemos tiene una ideología distinta al PSOE, y también Vox tiene una ideología distinta al Partido Popular. Sin embargo, las coyunturas hacen que se unan, ¿verdad? ¿Cuál es el beneficio? Pues tener mayor gobernabilidad. En este caso, mientras la oposición de este país y de Nuevo León pues no se encuentre
pulverizada y cada quien por su lado, pues aún hay esperanza para salvar a nuestra democracia. Oye, Luis, voy a aprovechar aquí la confianza que nos tenemos para platicar ahí un poquito sobre el proceso que has vivido tú para llegar a ser diputado, en este caso, quienes estén interesados en ser diputadas igualmente. O sea, ¿qué hay que hacer? Porque yo, que te conozco desde hace tiempo, llevas años, ¿no? La neta, en el tema del servicio público, es un trabajo de años, es un trabajo de coyunturas, es un trabajo de oportunidades, o si me interesa la labor legislativa, ¿a qué me tengo que enfrentar? ¿Cuál sería el caminito, recomendaciones que darías? La primera es, si tienes interés en participar en política, métete. ¿Por qué? Porque la gente necesita, y México necesita políticos preparados y políticos honestos. Y los espacios de participación, si tú no los ocupas, esos espacios, alguien más los va a llenar. O sea, alguien más va a llegar y va a tomar ese espacio. Yo siempre pienso, y me recuerdo desde el primer cargo público que tuve, yo fui director de juventud. Sí, en San Pedro. Con Fernando Margain en San Pedro. Imagínate, hace muchísimos años. Todavía no terminaba la carrera. Me faltaba un año para graduarme de la licenciatura en la UDEM. Y ya tenía el honor de ser director en el municipio de San Pedro. Yo era presidente de la Sociedad de Alumnos de Derecho en esa época. De hecho, ustedes me dieron del Instituto de la Juventud de San Pedro y unos apoyos. ¿Te acuerdas que antes apoyaban planillas y todo? Sí. No, y me dio mucho gusto porque me tocó participar en la Sociedad de Alumnos, también en muchas sociedades de alumnos en la universidad. Y tener ese cargo, pues olvídate, para mí fue un gran honor. Y volteo para atrás y digo, ¿qué logramos? Pues logramos obra pública que hoy está ahí. Por ejemplo, el skate park que está en San Pedro, lo hicimos en esa época. Un centro de atención a jóvenes donde se apoya a las personas que tienen problemas de adicciones. Está ahí desde ese entonces, gracias a la iniciativa que tuvimos y al equipo que formamos. Ok, pudo haber alguien que hiciera un mejor trabajo que el que yo hice, seguramente. Pero también pudo haber alguien que llegara a utilizar ese recurso público no para beneficio de la gente, sino para beneficio personal, como hay muchos políticos de todos los partidos que lo han hecho en todo el país. Y lo mismo en el Congreso. Vaya, hay diputados que llegan y se sientan en un curul, pues para dormirse, para pelearse, para no ir, para cobrar, para pedir moche, para vender su voto, en fin. Vaya, el que yo no lo haga me tiene tranquilo, que digo, bueno, a lo mejor en el lugar en el que yo estoy podría haber alguien que lo hiciera, o podría haber alguien que lo hiciera mejor que yo. Pero entonces, si tienes ganas de participar, busca el espacio porque México te necesita. Segundo, busca un partido que sea afín a tus convicciones. No necesariamente el partido que te ofrezca el mejor sueldo o el mejor puesto, porque luego eso pasa de la noche a la mañana pues muy rápido. Lo más es efímero, vaya. Pero cuando tú estás convencido de la ideología de un partido político, sea cual sea, seguramente vas a encontrar un espacio de participación si te preparas, si eres constante, si participas y si te involucras. No hay mucha gente que se quiera meter a la política desde joven y hay un rechazo generalizado hacia los partidos políticos y lo entiendo. ¿Cómo no va a haber un rechazo a los partidos? Pues si hemos tenido tantos políticos que o están en la cárcel o están prófugos, lo entiendo. Si hemos tenido en cargos públicos a personas sin preparación que llegan ahí porque son futbolistas, porque son cantantes, porque son influencers, con todo respeto para los cantantes, para los influencers y para los futbolistas, que respeto mucho su carrera, vaya, pero pues no se prepararon para eso. Entonces, claro que hay una decepción por parte de la gente. Sin embargo, la manera de canalizar esa inquietud pues es metiéndote al sistema a tratar de cambiar las cosas. Siendo realistas, a lo mejor tu participación no va a cambiar todo. Digo, dependiendo del nivel de poder que llegues a tener. Porque los problemas sí se resuelven con poder. El poder bien ejercido para lo que se creó, para lo que es dentro del servicio público. Ese sería un segundo consejo. Y un último, pues ser congruente siempre con tus convicciones, ¿verdad? Yo tampoco creo que deba justificarse que el participar en el servicio público implique que tengas que sacrificar principios. En política se vale negociar. Es más, es un requisito. Hay que saber negociar. Pero hay cosas que se pueden negociar y hay cosas que no se pueden negociar. Y una de las que no se pueden negociar son los principios. Entonces, cada quien tiene su escala de valores y principios. Yo no soy quien para decir qué es lo bueno y qué es lo malo, pero creo que todos tenemos por sentido común una noción general, ¿no? De lo que se debe y lo que no se debe de hacer. Sí. Me llama mucho la atención esa segunda que comentas de que hay que tener poder, o sea, hay que generar poder.
¿Esto le pudiéramos llamar capital político? ¿Qué significa poder y cómo se logra? Bueno, en política, ¿verdad? Sí, no, pues es que a ver, el poder es la oportunidad de utilizar a las instituciones, utilizar en el buen sentido de la palabra, creadas por las leyes que nos rigen en el país, para los fines que la Constitución marca, ¿verdad? Y las leyes secundarias marcan. O sea, que el puesto que te dieron, si tu puesto es ser secretario de salud, tú tienes el poder de salvarle la vida a muchas personas. Y tienes el poder de arruinarle la vida también a muchísimas familias, con una buena o con una mala decisión. Cuando lances una licitación de medicamento y tengas que decidir entre elegir a la empresa que da un mejor servicio, que da el medicamento de mejor calidad, o darle la licitación a un cuate tuyo que vende medicamento pirata, que no va a curar a las personas, que no va a tener los efectos en las personas que lo compren, adquieran o que reciban ese servicio, pues tu decisión es sumamente trascendente. Cuando construyas un hospital o en una Secretaría de Educación, cuando hagas una escuela o hagas una licitación para modernizar con un sistema de software a un plantel educativo, o simplemente cuando asignas las plazas de los maestros, ¿en manos de quién estás poniendo la educación de nuestros hijos, de nuestras familias y el futuro de México? Entonces, eso para mí pues es poder. Y cuando tienes poder y lo utilizas para lo que la ley marca, puedes lograr un gran beneficio. Yo no digo que vayas a erradicar por completo los problemas, pero te unes a la suma de los que hacen las cosas bien, y si cada vez somos más, pues estoy seguro que se pueden lograr grandes cambios. Digo, si no lo hubieran hecho ya los países de primer mundo, ¿no? No estoy hablando de algo que sea utópico. Hay países con niveles de educación altísimos, de salud, con bajísimos índices de corrupción, con una confianza impresionante del ciudadano en sus instituciones, en su policía. En fin, eso no lo inventé yo, ni lo inventó ningún político, ¿verdad? Hay formas y modelos ya probados en el mundo. Oye, Luis, me gustaría aprovechar el tiempo que se nos hace extremadamente valioso de tu parte. Gracias. Para poder exprimirte la mayor cantidad de información posible. Y uno de los temas coyunturales es los temas de la agenda legislativa y política del Estado. Sí. Tú, como diputado dentro del Congreso, tienes acceso a mucha información que nos puede dar un poquito de realidad a los ciudadanos de cuáles son los temas de la agenda pública del Estado. O sea, cuáles son las prioridades en la agenda y cuáles temas para ti crees que son los que debemos atender de forma inmediata y que tú me imagino que estás igualmente viendo y tratando de interactuar con ellos en el Congreso. Bien, gracias, Jorge. Es muy buena pregunta. Nosotros debemos de partir de que nuestro estado pasa por al menos 4 grandes crisis. Nuevo León es el mejor estado de México, no tengo duda. Somos líder en captación de inversión extranjera, tú lo sabes, por la participación que has tenido en las cámaras empresariales, por tu experiencia y conoces esos indicadores. Nuevo León es líder en generación de empleo. Generamos más del 8% también del PIB a nivel nacional. Aportamos a un porcentaje similar en impuestos federales al gobierno federal. Somos un líder en materia económica, un referente en toda Latinoamérica. Sin embargo, si yo volteo a ver el Nuevo León de hace 20 años y lo comparo con el Nuevo León de hoy, claro que el Nuevo León de hace 20 años era líder en todos estos factores que te comento, y me da gusto que lo sigamos siendo y que lo seamos cada vez con mayor fuerza, ¿verdad? Que cada vez esté más marcado ese estilo que nos ha caracterizado en el norte y esa cultura emprendedora. Sin embargo, hace 20 años había agua. Hace 20 años no respirábamos el aire más sucio del país. Hace 20 años no teníamos las crisis de violencia, de inseguridad, de acoso sexual, de feminicidios y esos indicadores tan vergonzosos que hoy lideramos a nivel nacional. Tampoco éramos el estado con la peor movilidad, el estado con más tráfico, el estado con un servicio de transporte público tan deficiente y muy por debajo de otras entidades federativas que no tienen las condiciones económicas que tiene Nuevo León. Entonces ahí mi reflexión es, porque faltaría agregar otras crisis, también en materia de salud pública tenemos otros problemas, pero hablando solamente de esas 4, la agenda legislativa debe centrarse en esos 4 temas.
hoy por hoy, porque son crisis y es urgente que las atendamos. Significa que si no las atendemos hoy, las consecuencias el día de mañana pueden llegar a ser catastróficas, en perjuicio de la salud, de la vida de muchísimas personas. Es decir, vivir en una ciudad de primer mundo, pues no es nada más que hay mucho dinero y aquí hay mucho dinero y qué bueno, ojalá haya cada vez más. Pero pues eso no nos va a servir de mucho para atender esos problemas que tenemos si los poderes públicos no nos ponemos de acuerdo para resolverlos. Y el legislativo tiene la obligación hoy de hacer leyes en materia de movilidad que luego el ejecutivo pueda aplicar de la manera correcta, y lo mismo en el tema ambiental, en el tema del agua y en el tema de seguridad. Hoy por hoy hay muchas cosas importantes, muchos temas en los que hay que trabajar, pero hay otros que son urgentes, y son urgentes esos que te comento el día de hoy. Yo sé que estás muy involucrado desde hace tiempo en el tema de movilidad, en el tema de transporte, que has presentado algunas iniciativas, has trabajado en otras para tratar de solucionar el tema. ¿Cuál es la radiografía que tienes tú desde el Congreso de los datos duros y reales del problema de la movilidad en Nuevo León? El primero es, tenemos, en cuanto a la ley, tenemos una ley no perfecta, pero sí una de las mejores leyes de movilidad de todo el país. No dicho por un servidor, sino por estudios que se han hecho en la materia en años recientes. Prácticamente nos califican como la tercera entidad con la legislación más completa en la materia, en función de del respeto al derecho humano a la movilidad, que ya está reconocido en la Constitución, y de todos los instrumentos con los que cuenta el Ejecutivo y los municipios para poder hacer tangible y eficaz este derecho. El problema principal radica, sí, hay algunas áreas de oportunidad en la ley. Por ejemplo, no se logró reestructurar por completo el sistema de transporte público. El sistema de transporte todavía favorece el que se otorguen permisos en forma discrecional y no concesiones mediante licitación pública, que eso es básico, porque hoy tienes 120 permisionarios, de los cuales pues 8 o 10 te dan un excelente servicio, pero pues 100 no. Entonces, pues la mayoría de los que están dando el servicio de transporte público no son expertos en eso. Y un esquema financiero donde para el transportista cada vez es menos negocio. O sea, es decir, al transportista tú le dices, mira, vas a recorrer cada vez más kilómetros. ¿Por qué? Porque la pésima planeación urbana ha hecho que el área metropolitana ahora se extienda a otros municipios que antes no eran metropolitanos. Y entonces se hace vivienda en lugares donde no hay centros de trabajo. Entonces la gente tiene que trasladarse cada vez a una mayor distancia al centro de Monterrey, a Cumbres, a Colinas, a Country, a Valle Oriente, al sur de Monterrey, etcétera, y a otros lugares. Hay gente que vive en García y tiene que irse a trabajar todos los días a Podaca, imagínate, tomar 2 o 3 camiones de ida, 2 o 3 camiones de vuelta. Esto es porque cada vez el transportista recorre una mayor distancia, la tarifa está congelada, no hay subsidios de hace muchísimos años. Llevamos también años con una nula inversión por parte del Ejecutivo en transporte público. Un metro que pues le hace falta mantenimiento también desde hace más de una década. Qué padre que hoy se hable de hacer nuevas líneas, pero la 1 y la 2 están cayendo y la 3, que se inauguró hace poco, no funciona bien. Entonces es importante que se replantee el esquema y hacer que sea redituable para el transportista, para que dé un buen servicio, que el gobierno subsidie, que el gobierno invierta y por supuesto apostarle a la parte de la planeación urbana. Ya no se debe construir vivienda en este estado si cerca de la vivienda no se garantiza que la persona que va a vivir ahí tenga a su alrededor una escuela a donde llevar a sus hijos, un parque a donde convivir con su familia, un supermercado, sí, eso está ¿verdad? Para hacer el mandado. Vaya, lo que estamos haciendo es inhumano para las familias. Se está creando vivienda en lugares donde las personas van a tener o tienen un techo, un piso, una cocina muy bonita, un baño muy bonito y un fraccionamiento hasta privado, pero alrededor no hay nada, absolutamente nada. Y el derecho a una vivienda digna y decorosa, pues no es nada más las 4 paredes, ¿verdad? Sino todo el entorno que implica para darle calidad de vida a las familias de nuestra ciudad. Sí, fíjate que se estima que 1 de cada 4 personas tienen alrededor de su vivienda acceso a servicios básicos. Súper, imagínate, tiendas. Eso es gravísimo. Sí, está muy cañón. 1 de cada 4, imagínate. Eso es gravísimo. Oye, a ver, Luis, por la ignorancia en el tema de movilidad, pero por la importancia que tiene en materia de transporte, ¿quién es el que otorga los permisos de transporte? El gobierno del estado, a través del Instituto de Movilidad, pero desde el gobierno de Rodrigo Medina
Del gobierno de Natividad, finales del gobierno de Natividad, se creó una mala costumbre, una mala práctica que hoy sigue vigente. Hay dos formas de otorgar, de otorgarle a alguien la responsabilidad de prestar el servicio: la concesión y el permiso. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? El permiso dura 1 año. El permiso es discrecional. En tanto que la concesión no es un acto discrecional, es un acto en el que participan órganos colegiados, ¿no? No es discrecional. La concesión requiere vistos buenos también de órganos técnicos, el permiso no. Y segundo, la concesión no dura 1 año, dura 10. Entonces, si yo soy transportista, en términos económicos, tú lo puedes entender mucho mejor que yo. Si yo soy transportista, imagínate tú como empresario llegar a un banco, una institución de crédito, y decirle: tengo un permiso de 1 año, quiero que me des crédito para comprar en arrendamiento financiero unidades. Ninguna institución financiera te lo va a dar, porque ¿quién me garantiza a mi institución financiera que el otro año vas a tener ese permiso? Más si es discrecional. Pero si yo llego con una concesión a 10 años, tengo mucho más chance de atraer crédito. Entonces ya el gobierno nada más no está invirtiendo en transporte público, sino que está espantando la inversión privada. Y eso es gravísimo. Te voy a poner el ejemplo de cómo se pueden hacer bien las cosas. El servicio de recolección de basura es el servicio mejor evaluado por todos los ciudadanos del área metropolitana de Monterrey. No creas que hablo de los vecinos de San Pedro o de Monterrey. Hablo de los vecinos de Juárez. Hablo de los vecinos de Pesquería. Evalúan con 9 y con 10 el servicio de recolección de basura. ¿Quién lo da? Una empresa privada. ¿Cómo obtiene la empresa privada el contrato? Participa en una licitación abierta y transparente. ¿Cuántas empresas hay? No hay 109 como en el transporte. Hay 3. Y las 3 son muy buenas. Y las 3 compiten y participan. ¿Y quién gana la licitación? El que ofrece mejor calidad y mejor precio al usuario, al cliente. ¿Quién es el cliente? El ciudadano. ¿Quién evalúa el servicio? El ciudadano. ¿Y qué pasa si después el proveedor ya no da un buen servicio? Pues el cliente lo califica mal y el gobierno busca otro proveedor. Entonces, ese sistema de competencia ha hecho que tengamos un servicio público de excelencia. Y también tenemos otros casos de éxito. Por ejemplo, el caso de agua y drenaje, bueno, ahorita por la crisis hídrica, pero dentro de agua y drenaje hay un servicio profesional de carrera de muchísimos años, de técnicos, de expertos, órganos de contrapesos donde participa la IP, donde participan las universidades, las cámaras, en fin. ¿Y qué sucede hacia adentro de ese organismo? Pues hay una formación constante y una cultura de servicio al cliente. Vaya, en materia de transporte público todavía vemos muchas decisiones que se toman por criterios políticos y no por criterios técnicos o de servicio permisos al ciudadano. Sí, yo te diría, ahí está el corazón del problema. Aunado, por supuesto, a la falta de inversión. O sea, porque el metro de Nueva York no se mantiene con el ticket que paga la gente. Ni el de Londres, ni el de París, ni el de Vancouver, ni el de Toronto, ni el de Helsinki, ¿verdad? O sea, los servicios de transporte público de primer mundo tienen subsidio del gobierno. Y aquí nadie quiere subsidiar. Porque dicen, no, es bronca del transportista. Pero a ver, si subsidias, la utilidad que vas a generar, vaya, no tiene por qué ser una utilidad económica, que después sí puede ser económica, porque le pega a la economía la mala movilidad que tenemos, tú lo sabes. Pero la utilidad que tú tienes que buscar como gobernante es utilidad social. Se mide en cómo mejoras la calidad de vida de las personas. Entonces ahí tenemos un chip equivocado. Yo le decía a los medios de comunicación la vez pasada, a ver, me decían que si llegan las 800 unidades o no, y me decían que si se hace la nueva línea de metro o no. A ver, todo eso es bueno. Pero no sirve de nada si te traes 800 unidades, pero pues van a salir 800 de circulación en 1 año o más, ¿verdad? Porque ya están inservibles. Entonces, vaya, finalmente estamos parchando y dando aspirinas a un paciente que se está muriendo y que necesita una cirugía urgentemente. Ahí creo que el problema es de fondo, no de forma. Ok, ¿qué implicaciones tendría esa cirugía? O sea, ¿qué hay que hacer? ¿Hay algunas iniciativas, entiendo? Sí, ¿hay algunas reformas? No, hay una fundamental. Ya hace poco yo propuse crear una empresa pública como la que existe en la ciudad de Londres,
es Transport for London. Sí, es una empresa pública. O sea, no es una empresa privada. Transport for London es una empresa pública que tiene un consejo de accionistas. El 51% son personas del gobierno. El 49% es la IP. Y dentro de la IP están los propios transportistas. Entonces, el transportista debe dar un buen servicio porque el transportista es socio. Y como socio yo no quiero que a la empresa le vaya mal. Ahorita el transportista no es un socio. Al transportista no le importa el gobierno y al gobierno tampoco le importa el transportista. Entonces lo que tienes que hacer es sentar a todos en la misma mesa y decirles, oigan, este problema es común. ¿El transportista qué quiere? Pues que sea negocio. Y para que sea negocio, ¿qué tienes que hacer? Pues hacer bien tu chamba para que el cliente consuma tu producto. Y desde la parte pública, ¿tú qué quieres, gobierno? Pues mejorar la movilidad, ¿verdad? Y mejorar el servicio. Entonces, al final del día, en vez de una lucha de intereses, debiésemos hacer una suma para lograr y buscar un interés común, que en este caso es lo que logró Transport for London. Logró que estuvieran en la misma mesa todos y además unificaron a todos los sistemas de transporte. El metro no compite con el tren ligero, ni el tren ligero compite con los camiones de ruta o con las urbans o con los tuk-tuk, etcétera. O sea, todo el sistema está integrado en un mismo modelo de negocio. Y literal, es negocio para la iniciativa privada. Y es atractivo también para el empresario invertir. Pero hoy tú dile a un empresario, pregúntale si quiere destinar capital o aportar al capital del Instituto de Movilidad para un servicio de transporte público que está secuestrado muchas veces por intereses perversos, por decirlo de alguna forma. Pues claro que no. ¿Quién me da certeza de que mi dinero que yo invierta como empresario se va a utilizar bien? Si la Ecovía se tuvo que requisar por malos manejos, si la línea 3 se detectaron irregularidades, si ahorita la línea 1 y la línea 2 están fallando y hay gente que pues está poniendo en peligro su vida al subirse a esos lugares por la mala administración que ha tenido, ¿qué confianza le va a dar el gobierno así a la iniciativa privada? Entonces, es un cambio de fondo, es un cambio de raíz. Hay muchas iniciativas. Yo te quise poner ese ejemplo porque para mí es la que ataca de fondo el problema junto con la parte que comentamos de las concesiones y los permisos. Ahora, a mí me sorprende porque si tenemos un problema detectado, hay ciertas iniciativas que sin duda pudieran beneficiar al tema de la movilidad o el transporte. ¿Por qué no se aprueban? ¿En qué estatus están? Sí. ¿Quién está votando en contra o por qué están detenidas? ¿Se han aprobado y se han detenido igual en un tema de veto en el Ejecutivo, falta de publicación? Sí. ¿O en qué estatus están? En materia de movilidad, la mayoría de las iniciativas se han aprobado, salvo aquellas que a lo mejor son muy complejas en la parte técnica, como esta que te acabo de comentar. Seguramente no sé, es un hecho que hay oposición a lo que estoy diciendo porque pues dañan intereses de ciertos particulares, sindicatos, etcétera. Pero se puede lograr sacar adelante con mucha chamba, con mesas de trabajo, con cabildeo, con negociación. Hay otras que han salido adelante y que se han aprobado. Incluso nuestra ley de movilidad, te comentaba, es de las mejores en el país, pero ahí sí es un problema de aplicación. O sea, para que el Estado de Derecho sea eficaz, pues no nada más necesitamos que haya leyes, sino necesitamos que haya instituciones serias, con voluntad política, para realmente aplicar la ley. Nos pasa en movilidad lo que pasa en muchos otros aspectos en México. Oye, en el municipio de Reynosa, ¿está prohibido tirar basura? Sí. En el municipio, en Bronzeville, ¿está prohibido tirar basura? También. ¿En Reynosa se tira basura en la calle? Sí. En Bronzeville, menos. ¿Por qué en un lado sí se hace y en otro no? Pues porque hay voluntad para aplicar la ley y sancionar a quien la incumpla. Aquí me parece que en lo que debemos de trabajar es en el fortalecimiento de nuestras instituciones y en que lleguen mejores personas al gobierno. Luis, por tu chamba y por el distrito que representas, el 18 de aquí de Nuevo León, tienes, vamos a decir, dos tipos de ciudad, se pudiera llamar de alguna forma. Un municipio muy bien económicamente, o sea, de altos estándares de ingreso per cápita, y las necesidades dentro de tu distrito son muy diferentes. Sí, claro. ¿Cómo equilibras un interés común para que puedas construir tu agenda? Bueno, la gran virtud del distrito 18
es que tanto el municipio de San Pedro como el municipio de Santa Catarina tienen una cultura o un ADN regio de emprendedor y de salir adelante. El municipio de Santa Catarina, por ejemplo, pues hace 20 años, ahorita que hacíamos la retrospectiva del estado, pues era un municipio al que nadie quería ir, en el que nadie quería invertir y pues mucha gente no quería irse a vivir allá. Y se ha desarrollado a lo largo de muchísimos años y a mí me da mucho gusto ver cómo cada vez hay menos colonias con carencias y con necesidades. Eso se ha logrado a través de muchísimos años por buenas administraciones que ha habido en Santa Catarina. Y San Pedro tiene una historia similar, sí, obviamente en un entorno con mayores privilegios, empezando por quienes llegaron a fundar la ciudad. El municipio de San Pedro fue fundado pues por gente que llegó y aportó capital, ¿verdad? Para que tuviésemos buenos servicios y buenas calles, y eso generó que hubiera mayor recaudación por parte del gobierno. Pero la participación ciudadana ha hecho que a lo largo de muchos años haya buenas administraciones que gestionen las soluciones a los problemas de la comunidad, que den buenos servicios y que brinden seguridad a los habitantes. ¿Qué veo yo? Que a diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde el país está polarizado, hay que decirlo, pues por la estrategia del presidente de dividirnos en clases sociales, de dividirnos en ubicación geográfica, en norte, sur, en ideologías, en izquierdas, derechas, conservadores, neoliberales, y no sé, cada mañanero inventa un término nuevo para la oposición o para el régimen, ya no sé, pero es un hecho que hay una estrategia de polarización. Distinto a eso, yo que veo en el municipio en el que vivo y en el distrito que represento, estamos unidos, independientemente de las preferencias políticas. No hay una polarización, no hay un pleito entre ciudadanía y gobierno, no hay un pleito entre el diputado y sus representados, no hay un pleito entre el diputado y el alcalde o el gobernador. Estamos unidos porque sabemos que queremos lo mejor para nuestra ciudad y la gente es muy exigente y muy participativa. En San Pedro, por ejemplo, el 70% de la gente paga su predial y el 70% de la gente vota en las elecciones. En Guadalupe paga el predial el 35% y a nivel estatal votó el 50%. Entonces ya con eso te digo el nivel de exigencia que hay. Hay una casilla en la Colonia del Valle donde votó el 92% de la lista nominal. Órale. Entonces eso no pasa en ningún lugar de México ni de Latinoamérica, y no sé si en algún lugar del mundo seguramente habrá algún caso, pero eso te habla del nivel de compromiso cívico que hay. Entonces, ¿qué hay en el distrito? Una ciudadanía exigente. Eso se traduce también, rima, en un gobierno eficiente. ¿Cómo ves la participación ciudadana, Luis, dentro de los temas del Estado, en tu distrito? Por lo que ya nos comentas, pues son muy activos, pero ¿cuáles son las preocupaciones? ¿Cómo ves la agenda? ¿En qué te estás comprometiendo para trabajar estos próximos años? Vamos a poner que queda. Y luego también vienen las elecciones del 24. Claro. ¿Y qué va a pasar para Luis? Bien, pues mira, lo primero, necesitamos urgentemente sacar adelante los temas torales que te comenté de movilidad. No digo que los otros temas no sean importantes, pero hay legisladores a quienes yo apoyo en sus iniciativas porque los considero expertos en los temas que manejan. En lo particular, la legislatura pasada, como presidente de la Comisión de Economía y como había sido yo secretario de Economía en San Pedro, enfoqué la agenda legislativa al tema económico, y con el apoyo de técnicos, expertos, de ciudadanos, de cámaras, logramos sacar reformas importantes. Ahora es lo que estoy tratando de hacer en materia de movilidad, porque los últimos años me especialicé en la materia. El haber contribuido a la ley que tenemos hoy, el haber terminado mi doctorado especializado en esa área, pues me compromete y me hace responsable de que salgan adelante buenas leyes y buenos proyectos. Yo voy a trabajar en muchos temas, pero voy a priorizar en el que considero que puedo aportar más, para no andar de todólogo, ¿no? Diciendo que soy experto en salud, ¿verdad? O diciendo que soy experto en mecatrónica o en física cuántica. Prefiero ser honesto y reconocer mis áreas de oportunidad, apoyar a los que sí lo son, y yo pedir apoyo para las áreas en las que yo me preparé. En este caso, pues prefiero seguir ese rumbo y apoyar a otros compañeros diputados de todos los partidos en otros temas. En la parte del 2024, fíjate, yo estoy muy entusiasmado porque el ser representante de elección popular te genera un compromiso muy importante. Cuando yo era secretario de Economía, o cuando fui secretario de Participación Ciudadana en San Pedro, pues mi jefe era el alcalde, ¿no?
Entonces, sí, trabajo para los ciudadanos, pero la responsabilidad principal con la ciudadanía la tiene el que fue electo. Porque el que fue electo, pues me puede poner a mí en un puesto y luego mañana me puede quitar y puede cambiar de persona, ¿no? Aquí el tema es que, pues ya me pusieron y pues me quedo 3 años porque la gente así lo decidió. Y es un compromiso, pues ya no con una persona. Mi jefe hoy no es ni el alcalde de San Pedro, ni el alcalde de Santa, ni el gobernador, ni el presidente. Mi jefe son los 140,000 electores. Mi jefe son las personas que salieron a votar, los que votaron por mí, los que no votaron por mí. En 2018 tuve el privilegio de ser el diputado más votado del estado. Otra vez en 2021 fui el más votado de Nuevo León y el más votado de la historia del distrito 18. Eso me compromete el doble porque para mí es un gran honor, es confianza. Yo no quiero mañana encontrarme a algún vecino en el súper o en un restaurante que no me quiera saludar porque fui un mal diputado. Estoy comprometido con las personas a desquitar cada peso, cada centavo de mi sueldo y también a desquitar esa confianza que ellos depositaron en las urnas y que depositan en un servidor cuando me escriben para pedirme que atienda un problema, que gestione la solución de algo que está sucediendo en una colonia o que vote en un sentido u otro en algún proyecto de ley o de decreto que se esté discutiendo en el Congreso del Estado. Entonces, definitivamente en el 2024 me gustaría volver a ser servidor público de elección popular. Particularmente, pues se ha mencionado mi nombre en algunas encuestas para la alcaldía de San Pedro. Ahí yo le he dicho a mi partido que yo quiero contribuir a que el PAN recupere la alcaldía de San Pedro con un buen candidato, con el mejor candidato, la mejor candidata, con el mejor equipo y con el mejor plan de gobierno. Entonces, si me voy desglosando cada uno de esos pasos, el mejor plan de gobierno lo vamos a hacer en equipo los panistas junto con los ciudadanos. El mejor equipo lo tenemos que hacer de la misma manera. No es solamente las personas que el que aspira a un cargo público cree que son los mejores, sino hay que tomar en cuenta la opinión de técnicos, de expertos, de las universidades, de la sociedad y buscar que sea gente preparada, pero también gente íntegra la que vaya a estar en los espacios de representación popular y en los espacios de poder en el futuro. Y lo tercero, yo le he dicho al PAN, oigan, si ustedes quieren que yo sea su candidato y yo soy la persona más posicionada, ya que lleguen los tiempos de las definiciones, pues voltéenme a ver, voy a levantar la mano y si creen que soy la mejor opción, cuenten conmigo. Pero si hay una mejor opción para recuperar la alcaldía y para darle 3 o 6 años o muchos más años de buenos gobiernos a San Pedro, como ya sucedió en el pasado, adelante, yo estoy dispuesto a apoyar a cualquier otra persona. ¿A qué voy? Los proyectos personales, Jorge, son efímeros. Esos proyectos duran 3 o 6 años y ya, y he visto a mucha gente trabajar en ese tipo de proyectos. No trascienden, políticamente no trascienden, ni tampoco en la comunidad. Se quedan las obras a medias, llega otra administración y cambia de color los puentes, echa para atrás todo, mete a la cárcel a los anteriores y empieza a echarle la culpa a los de antes. En fin, esa historia ya no la sabemos de memoria. Necesitamos continuidad en la política pública y eso se logra con proyectos serios. Y primero está el equipo, la visión de ciudad, antes que la persona. Claro que si en el equipo, en la integración del equipo, me toca jugar de centro delantero, feliz. Pero si me toca jugar de defensa, de medio, de portero, o estar en la banca, pues ni modo, pero quiero estar en ese equipo. Y que el equipo sea ganador. Mi querido Luis, poniéndote a reflexionar un poquito, si pudiera regresar el tiempo, ¿qué le dirías a ese Luis Usahrey que está empezando la dirección de juventud? Qué buena está esa. Y a ese Jorge que estaba en la sociedad. No, mira, la realidad es que en ese entonces, pues yo era una persona que sí era muy idealista como lo soy ahora. Sigo siendo una persona idealista, pero también el tiempo te da madurez para reconocer muchos errores que cometes en el camino. Yo le diría a ese Luis Usahrey que siga siendo idealista, pero que sea humilde y que se deje ayudar por las personas que lo rodean. Que los políticos cometemos errores y yo he cometido errores cuando no le hago caso a las personas que saben más que yo. Entonces hay que tener la humildad. Todos somos necesarios, nadie somos indispensables. Y en el servicio público, el que llega a gobernar se tiene que rodear de las
y los mejores. Y tener la humildad para pedir perdón, para reconocer errores, para rectificarlos. Y también le diría que se prepare mucho. Que nunca deje de estudiar. Eso es lo que le diría a esa persona. Y es lo que le digo a muchísimos jóvenes. No dejen de prepararse. Eso le digo siempre a los abogados. Que estudien porque el derecho se transforma constantemente. Y si no lo haces, serás cada día menos abogados. Y eso aplica para los ingenieros, para los doctores. Y de veras, necesitamos chavos que se involucren en la política, que se quieran preparar, pero que amen a su país. Urgen políticos que legítimamente amen a su patria. Oye, mi Luis, una última pregunta que quisiera hacerte es, si tuvieras un tema en los 6 años de diputado local, un tema que pudiera aprobarse una iniciativa de Luis Ussarrey, ¿cuál escogerías? La que te comenté, precisamente. Que se reestructurar el sistema de transporte público a través de la creación de una empresa público-privada que ataque de fondo y de raíz esa problemática. Porque yo he visto y he estado arriba del camión y he visto cómo va la gente y de verdad es doloroso. Se ve como un problema urbano, pero es un problema humano. Es doloroso ver cómo una mujer no se puede subir al transporte público por miedo a que la acosen o que la violen. Es doloroso como un trabajador no puede llegar a su casa a ver siquiera a sus hijos y a convivir con su familia por las malas decisiones que se han tomado desde el sector público. Esa es al menos una iniciativa en la que me gustaría meterle todas las ganas para lograr el 100 o el 99, ¿verdad? Pero pues si ahorita estamos en 0, ya de aquí para arriba todo es ganancia. Mi Luis, para la gente que quiera involucrarse, que te quiera contactar, mandar mensaje, ¿cómo te podemos contactar? Sí, compadre. Pues mira, en WhatsApp 818-259-9691. En mi Instagram, Luis-Susarrey, arroba Luis-Susarrey. Y en Facebook, Luis Susarrey. Así me pueden seguir en mis redes sociales. Oye, muchísimas gracias, Luis, por tu tiempo. Gracias a ti, Jorge. Felicidades por tu programa. Felicidades por todo lo que estás haciendo, por toda la gente que estás invitando y por la manera en la que, pues desde tu posición, estás innovando en la forma de comunicar. No, pues ojalá que sirva para tener una ciudadanía más informada y más participativa. Muy bien. Pues un abrazo a todas y a todos. Gracias. Gracias.